Bienvenidos todos a esta actividad que se está haciendo en conjunto desde la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y el Centro de Derechos Humanos para aprovechar el cierre de las actividades académicas de nuestra escuela por este semestre, por este periodo académico, y hablar sobre la nueva ley de transparencia y acceso a la información de interés público. Una ley que, si bien ha venido hablándose de ella desde hace algún tiempo, pues recientemente, en septiembre del año pasado, fue cuando salió publicada en Gaceta. Una ley importante para no solo para los que estamos en el mundo de la comunicación, sino también para la ciudadanía completa. Tenemos invitados acá al profesor Andrés Linares, abogado. Él también es profesor de la materia de régimen jurídico de la comunicación, interesado en que también las actividades y de este tipo de actividades se hagan con más frecuencia dentro de la escuela y específicamente análisis de las leyes que nos están afectando últimamente. A la abogada Mildred Rojas, representante de Transparencia Venezuela, una organización que ha estado desde hace mucho tiempo precisamente haciendo aportes, promoviendo y evaluando esta ley en particular, y al licenciado Edgar Cárdenas, el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas de la seccional Caracas, quien nos va a hablar desde el punto de vista del periodista y la afectación a la ciudadanía completa también de las implicaciones de esta ley. Vamos a tener una breve presentación, ellos van a hablar al inicio y después nos gustaría la participación de ustedes con preguntas, con comentarios sobre lo que estemos haciendo en esta actividad. Entonces, profesor Andrés, le cedo la palabra por unos minutos. De acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, ¿me escuchan bien? Quería confirmar primero que me escuchen bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Agradecido por esta invitación, por esta iniciativa de la profesora Argelia Peroso, que compartimos la cátedra de régimen jurídico, y la idea pues es que tengamos una conversación, un coloquio para exponer pues, ideas puntuales en relación con el análisis y crítica de esta ley reciente dictada por la Asamblea Nacional, que se refiere pues, al tema de la ley de transparencia y acceso a la información de interés público. En relación con este tema, obviamente vinculado directamente con el ámbito de la comunicación y obviamente con los derechos fundamentales vinculados con la comunicación, el tema del acceso a la información en manos del Estado es un tema crucial en el ámbito comunicacional y fundamentalmente en el ámbito de lo que es el derecho a la información, que está previsto en la Constitución de manera general y amplia en el artículo 58, donde se habla del derecho a la información en general. Y como premisa del derecho a la información y de la libertad de expresión, hay un tema que yo siempre resalto cuando toco estos temas, como me parece que es un elemento principista importantísimo que está en la Constitución, y creo que el desarrollo de esa idea, de esos principios, nos darán una luz en relación a lo que es el deber ser en esta materia. La Constitución dice: la comunicación es libre y plural. Con esas 4 palabras yo creo que se resume fundamentalmente todo lo que tiene que ver pues, con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la información. Es decir, la premisa es la libertad y la premisa es el pluralismo comunicacional, que es lo que permite que las sociedades, las personas, el Estado, las relaciones entre los particulares y el Estado funcionen, ¿no? Es la premisa fundamental de las relaciones interpersonales y sociales en cualquier sociedad democrática, tanto en el ámbito individual como en el ámbito colectivo, tanto en el ámbito político como en el ámbito económico, como en cualquier ámbito. El elemento de la comunicación es un instrumento esencial. Si no nos comunicamos, no podemos interrelacionarnos. Todo lo demás sería letra muda. En el ámbito del derecho a la información, obviamente, está el derecho del acceso a la información en manos del Estado,
Estado que administra lo público. Y allí, obviamente, el interés de todos, de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, en lo público. Y de allí, obviamente, surgen estos principios de transparencia y el principio de acceso a la información. Esta ley trata, entiendo que dentro de sus fines, que está expresamente señalado en la ley, cumplir estas disposiciones que están en la Constitución, pero luego cuando leemos la ley hay una serie de artículos que más bien, más que desarrollar, ampliar, permitir y concretar que estos derechos efectivamente se ejecuten y puedan realizarse en la práctica, más bien lo que pareciera es que hay unos elementos que obstaculizan ese derecho en virtud de la interpretación y de los conceptos que se manejan en esta ley, lamentablemente, ¿no? Aun cuando los principios están muy claros en la ley y obviamente hacen referencia a los principios constitucionales, a los derechos constitucionales, hay una serie de normas fundamentalmente en cuanto a las personas que pueden solicitar la información. Hay una serie de restricciones en el sentido que se restringe nada más a las personas naturales. Primer punto que hay que resaltar allí, un tema que lleva a muchas críticas en ese tema. Luego hay otro tema que se vincula con cómo se define lo que es información de interés público. Pareciera que hay un interés público obviamente desde el punto de vista del propio sentido de las palabras, lo público es accesible a todos. Pero si uno lee la ley, pareciera que ese acceso no es así. Obviamente la Constitución establece unos límites a ese derecho, hay unas excepciones puntuales, que era el momento en que esta ley ha debido usarse para precisar de manera concreta cuáles son esas excepciones, pero no para utilizar ese argumento para restringir el acceso a la información por parte de los ciudadanos frente al Estado. Otros elementos, por ejemplo, es el tema de la motivación a la hora de solicitar información en el Estado, al funcionario público. Es decir, se exige que cuando una persona quiera solicitar una información a la administración pública, deba motivarse las razones por las cuales se solicita esa información. Eso obviamente restringe mucho más y además permite que pueda producirse una serie de elementos de censura por parte del Estado al restringir o al negarse a prestar o a informar bajo el argumento pues, de que hay una serie de motivos que no corresponden, ¿no? Es un tema bien criticable y incluso a mi juicio no se compadece pues, con el derecho a la información y con el acceso libre a la información por parte del Estado. Me parece una traba que no tiene justificación alguna. En relación a este elemento, incluso en otros países, el tema de la motivación de la solicitud para pedir información es algo opcional por parte del solicitante, un poco a los fines de precisar cuál es la información que se requiere, pero no es exigida ni es obligatoria. Obviamente, el acceso a la información del Estado, obviamente, es una información que es pública, o sea, per se la administración pública, lo público es de todos, y en principio, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del ciudadano, en principio, todo lo público debe ser accesible a todos. Obviamente hay contenidos, materiales, información que por razones justificadas de protección de otros derechos constitucionales, de derechos personalísimos vinculados con la intimidad, la vida privada de las personas, con temas vinculados con seguridad interior o exterior, pudieran haber algunas justificaciones para restringir esa información, pero esas excepciones, al ser la excepción, deberían estar expresamente determinadas en la ley y concretadas y precisadas, cuestión que en esta ley lamentablemente no lo están con claridad. De allí pues que efectivamente esta ley, yo siempre cuando pienso en esta ley, hay un refrán muy popular que dice, no aclares que oscurece, ¿no? O sea, cuando una persona efectivamente sabe que está haciendo algo mal, ¿verdad? Y se le pregunta el por qué o quiere justificarse, de alguna manera esa persona empieza a hablar y a decir y a tratar de argumentar, ¿no? Para tratar de quedar bien y
y en muchos casos lo que sucede es que efectivamente lo que dice más bien hace entorpecer más lo que hizo. Pues, ¿no? Aquí lamentablemente la ley, que debería haber sido una ley que permitía pues una mayor transparencia y una mayor, un acceso más adecuado a la información por parte del Estado, más bien creo que con la interpretación que se haga de ella puede más bien orientarse a justificar una serie de trabas que lamentablemente ya venían de interpretaciones jurisprudenciales en algunos casos de la Sala Constitucional en materia del acceso a la información, que a mi juicio eran restrictivas de este derecho. Bueno, no quiero extenderme mucho más, en todo caso una breve introducción. Sí quería, obviamente, bueno, ya entiendo que la doctora Mildred Rojas va a comentarles desde su experiencia de campo, si se quiere, y investigativa y que desarrolla Transparencia Venezuela, nos puede ilustrar con detalles y con concreción en todos estos temas, ¿no? Y luego, obviamente, desde el punto de vista del periodista, creo que es un elemento importantísimo esta ley porque gran parte de la fuente de información del periodista es la fuente pública. Y si esa fuente pública está cerrada y es oscura, obviamente, lamentablemente se va a afectar obviamente la actividad del periodista. Bueno, no sé, ya por mi parte, pongo estas primeras ideas iniciales y estoy a la orden para cualquier precisión posterior. Gracias, profesor. Efectivamente, el espíritu de la ley, en su propio artículo 2, tiene unas finalidades muy altruistas precisamente, y están todas alineadas al tema de garantizar el ejercicio del acceso a la información a la ciudadanía. Sin embargo, vemos cómo más adelante artículos difieren un poco precisamente bajo esa interpretación y pudiesen ser percibidos como limitantes o una limitación o una restricción. Mildred, desde Transparencia Venezuela, tenemos entendido que ustedes desde hace mucho tiempo han estado precisamente en la elaboración, en la redacción del proyecto de esta ley. ¿Cómo ha ido ese trabajo desde esa presentación de esas discusiones a esto que está publicado en Gaceta? Muchas gracias, Argelia. Y bueno, debo agradecer primero este espacio porque para nosotros la discusión de la ley de acceso a la información es importantísima, son derechos humanos muy importantes que permiten el desarrollo de los venezolanos. Y entre tanto nosotros entendamos que la transparencia va a permitir la disminución de corrupción y va a permitir el desarrollo y podamos tener eso en la mesa, discutirlo, es importantísimo y es fundamental. La diferencia de nosotros con otros países es enorme. Los otros países tienen una carrera en lo que es en materia de transparencia muy adelantada en relación a Venezuela. Existen desde hace mucho tiempo normas estándares en la promoción de la transparencia y nosotros en una lucha por ver la situación de Venezuela que al día de hoy no publican el presupuesto y que eso es lo que permite, la información es poder, ¿verdad? Y mientras tanto el ciudadano no tenga esa información, no va a poder participar realmente, hacer participación efectiva y no va a tener el real poder de controlar la gestión de las autoridades que se encuentren a cargo. Nosotros atendiendo a eso, a la dificultad de obtener nosotros esa información para poder hacer una participación social, y realizamos un proyecto de ley. Y nos reunimos con organizaciones de varios capítulos de transparencia en otros países y con las normas internacionales y creamos una ley que se introdujo, se llevó a la asamblea anterior, a la de 2015, de muchos artículos y alineada a los estándares internacionales. Esa ley se aprobó en primera discusión y está en la página web de nuestra organización, Transparencia Venezuela, pero no pasó a segunda discusión. Es muy diferente, no tomó nada en cuenta a la ley actual, la ley que nosotros podemos ver ahorita. Yo voy a tratar de ver lo más importante, las críticas más importantes de esta ley que
Bueno, que sin duda para nosotros lo que hace es limitar, no ayuda al derecho, sino que lo permite, lo limita y permite el abuso y la discrecionalidad de funcionarios y empleados públicos. Nosotros lo que quiero, en principio, a lo mejor no se ve tan claramente, pero sí es lo que nosotros nos da a entender de la lectura de esa ley, es que pareciera que parte de una concepción de que la información es propiedad de los funcionarios públicos y que son los funcionarios públicos que estén a cargo en su momento los que deben valorar si entregan o no a la información pública al ciudadano. Y esto es contrario, totalmente contrario al derecho al saber. Porque el derecho al saber debe partir de que toda la información que se maneje o que custodien los órganos y entes públicos es de acceso a los ciudadanos, con las limitantes que están establecidas en nuestra ley. Lo primero que podemos ver también es desde el punto de vista procedimental es que es una ley que no cumplió con los requisitos establecidos en la ley. Fue una ley que, debo comentarles, no fue, ni siquiera los artículos completos fueron leídos en primera discusión ni en segunda discusión. Fue una ley que salió justo después de que la alta comisionada de las Naciones Unidas recomendara tener una ley de transparencia en Venezuela, porque desde hace mucho tiempo se está recomendando tener una ley de transparencia en Venezuela. Y justo 3 días después sale este proyecto de ley que no se lee en primera ni segunda discusión, que se aprueba sin ni siquiera tomar en cuenta, tener un informe, sin poder tener nosotros acceso a esa ley y poder hacer los aportes que consideráramos necesarios. Es decir, tenemos una ley de transparencia que no fue transparente al momento de su discusión y que no pudimos ver ni siquiera un informe técnico económico que debe tener todas las leyes, un informe técnico para verificar si se puede aplicar o no. Además, porque tienes una ley que si tú no haces un informe técnico, no puedes aplicar en realidad y va a ser letra muerta. Aplicar una ley de transparencia no es sencillo, necesitas que las instituciones públicas tengan la tecnología que sea necesaria para publicar, los funcionarios tengan el conocimiento necesario sobre lo que se debe publicar, que toda la información debe ser pública, las herramientas necesarias, y eso requiere formación y requiere recursos por parte del Estado para que pueda en realidad implementarse y ejecutarse. Pero esta ley no vimos que en principio que cumplió con ninguno de estos derechos. Como señala el profesor Linares, lo que más llama la atención es que coloca que el derecho de acceso a la información es aquella que es de interés público. Y esas palabras, información de interés público, se repiten en todos los artículos. Y se define en el artículo 3 como aquella que resulta necesaria para la participación del ciudadano. Entonces nosotros allí partimos, pero ¿cuál es la información necesaria para participar? ¿Quién determina que esa información es necesaria o no es necesaria para participar? ¿Qué pasa, por ejemplo, si un funcionario considera que la información no es necesaria para participar, pero esa información no está dentro de los límites de la Constitución para negarse? Es decir, no coloca en riesgo la seguridad de la nación, ni coloca en riesgo los datos, ni expone los datos de la vida privada de una persona. Entonces, ¿qué pasa cuando un funcionario considera que, mira, tú ciudadano no necesitas esa información? Esta ley, lo que queremos mencionar es que para garantizar el derecho a la información, lo que debió decir es que toda la información que posean los órganos y entes del Estado es pública y que solamente se reserva como excepción los casos que estén claramente estipulados en la ley. Pero la información clasificada, y esto es muy importante que se mencione, debe estar catalogada como tal antes. Y eso lo establecen todas las leyes, las leyes estándares en materia de acceso a la información. Es decir, no es que viene y una persona, o sea, tiene que haber un registro de la información que está catalogada como reservada, y ese registro debe existir antes de que el ciudadano hubiera pedido la información. Porque si no, queda a criterio de cada funcionario saber si la entregas o no, si la solicitud viene después. Y eso no lo establece este instrumento legal. También tampoco establece que cada ente debe designar a una persona que sea capaz de identificar qué información tiene que ser reservada y cuál es el tiempo máximo de esa información reservada. La información no puede estar reservada para siempre, debe tener unos años de conformidad con los estándares y eso no aparece allí.
Lo más importante que la ley deja por fuera también, a nuestro juicio, es la transparencia activa, porque esto está establecido en todas las leyes de transparencia, pero no establece que es una obligación de todos los entes y órganos incorporar en formatos accesibles al ciudadano cada vez más información. O sea, no es publicar el presupuesto en una gaceta oficial, por ejemplo, sino publicarlo en Excel, que nosotros que podamos realizar análisis, que podamos tomar estadísticas, y eso, este principio de transparencia activa, obliga a que todos los entes públicos establezcan cuáles son las contrataciones, pero en formatos en Excel, en formatos editables, en formatos que puedan ser analizados por cualquier ciudadano y que pueda sacar estadísticas y datos, como por ejemplo, cuál es la empresa que más se contrata, cuántas contrataciones directas existen, cuántas veces el Estado contrata de forma directa y a qué empresa específica. Esta información es la que otros estados, otros países han promovido en sus leyes de transparencia y que aquí se deja por fuera totalmente en esta ley. Tampoco existe ninguna sanción para el funcionario que niega la información, eso lo obvió. Si no hay sanción establecida en la ley, no ocurre nada, y esta ley obvió todo tipo de sanción para las personas que no entregan la información. Y otra cosa que nosotros queríamos también mencionar es que esto no es nuevo, que esto obedece una política. Esto es reflejo de situaciones que han sido vistas con anterioridad. Nosotros tenemos un registro, por ejemplo, de las leyes de 1999 hasta el 2014, donde vimos que había 60 leyes que limitaban el derecho de acceso a la información porque ponían condiciones para entregar la información. También fue sancionada la ley contra el odio en el año 2017, que establece penas de prisión y bloqueos de sitios de internet para la emisión de opiniones o informaciones que sean contrarios a algunos estándares que señala esta ley contra el odio. Y también tenemos que en el 2020 la Asamblea Nacional Constituyente dictó la ley antibloqueo, que esta ley permite a las máximas autoridades de los órganos y entes públicos, a cualquier autoridad de cualquier fundación, de cualquier empresa, señalar si una información debe ser divulgada o no, como con el único fundamento de que sea necesario para contrarrestar los efectos de las sanciones. Ya no es algo que esté establecido en la Constitución, sino solamente porque el funcionario considera que esto permite contrarrestar el efecto de la sanción. Tenemos nosotros registrados más de 40 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que te establecen límites para el derecho al acceso a la información y te lo niegan, bajo lo que señalaba el profesor, condiciones que no están establecidas en la ley, como por ejemplo decir las razones por las cuales tú solicitas la información. No tienes por qué exponer las razones, eso es contrario a los estándares internacionales. Y señalar identificación cuando ni siquiera tampoco es necesario de acuerdo a los estándares internacionales. Pero lo que queríamos comentar aquí rápidamente es que sí es como una concreción. Esta ley es la concreción o la herramienta que permite a cada órgano o institución del Estado señalar si puede o no entregar la información sin mayor señalamiento que lo que le permite ese texto legal. Y bueno, yo creo que aquí puedo terminar. Bueno, evidentemente nombra muchos elementos de interés en su ponencia, en su participación, porque primero, llama la atención la forma en la que fue promulgada esta ley, que sigue como un parámetro sigue similitudes a otras leyes como la ley contra el odio, como otro tipo de legislación que no ha cumplido con lo legal, es decir, el procedimiento legal ni nada de eso. Entonces eso ya por ahí empieza a llamar la atención y empieza a poner una alarma a la información que pueda estar dentro de la ley. Llama también poderosamente la atención que se hace ahora lo que antes estaba en ciertas sentencias, que era exigirle a las personas cuando iban a buscar información en algún organismo público, exigirle por qué, para qué iba a utilizar esa información y una serie de datos. Pues ahora ya está legalizado, es decir, ya está estipulado que esa va a ser, y además de eso le da el poder al funcionario público a que a discreción de él pueda decidir si esa información sale o no al público. Evidentemente,
esta ley no es solamente cuando la gente dice transparencia e información pública, uno lo relaciona directamente es con el periodismo, con la información que está saliendo, pero resulta que estas leyes precisamente vienen a ayudar en el tema de la Contraloría Social de todo el país hacia las instituciones y lo que precisamente busca es evadir, como usted bien dijo hace un momento, la corrupción, tratar de minimizar, porque al tener nosotros información de primera mano podemos evaluar si estamos frente a actos de corrupción. Ahora bien, y con esto ya le empiezo a dar el pase a nuestro periodista. Hemos visto que en otros países, y especialmente en países en los que el tema de la libertad de expresión se está viendo afectada, que el aparato, el gobierno, sí, el gobierno, porque no se apoya del Estado, pero en principio es órdenes del gobierno, están emanando una serie de leyes que le dan un amparo desde el punto de vista del legislativo a irregularidades que más adelante desde el Ejecutivo y desde el Judicial van a afectar a la ciudadanía en general y específicamente el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, que en muchos países estamos viendo la promulgación de leyes que, así como usted dijo en esto hace unos momentos, están afectando el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora pregunto, Edgar, ¿estás por ahí? Vamos a ver. Sí, creo que estás acá. Ajá, Edgar. Desde el punto de vista del periodista que va a la fuente, desde el punto de vista del el ciudadano, que también en función, nosotros somos la voz de la ciudadanía como periodista, ¿qué nos encontramos en esta ley? ¿Qué frenos? ¿Qué barreras? ¿Qué has visto tú a partir en el ejercicio de la profesión desde septiembre hasta acá con esta ley? Tienes el micrófono apagado. A ver. Ajá, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok. Perfecto. Bueno, saludos, buenas tardes, agradecido por la invitación. Bueno, fíjense, inicialmente nosotros entendemos que esta ley es contraria a lo que precisamente reseña su propio espíritu, porque más que promover la transparencia, promueve la opacidad. Es totalmente lo contrario a lo que es su deber ser. Más allá de lo explicado anteriormente por los colegas, por los profesores, sobre todo especialistas en materia de derecho y la colega, la abogada de transparencia, sí, ciertamente es una ley que carece de fundamentos muy importantes. No hay sanciones para los que incumplen con la misma, no está clara la negación en los casos que ya situaciones que no deben informarse, que no deben entregarse, lo que redunda, por supuesto, en una discrecionalidad absoluta. Discrecionalidad presente en otros. Creo que Edgar tiene problemas con la conexión, porque no sé si apagamos todos la cámara, a ver si podemos ayudar a que Edgar pueda conectarse. ¿Tienes el micrófono apagado? Ahora sí. Las respuestas sean más fundamentadas en un interés político más que lo que establece la propia norma. Entonces, la información pública es fundamental. El ciudadano debe estar al tanto de lo que acontece para tomar decisiones de lo que pueda desarrollarse como ciudadano de forma absoluta, ¿no? Con todas las libertades y todas las capacidades necesarias. Y dentro de una sociedad democrática necesariamente se requiere de una ciudadanía informada que pueda participar en el hecho político que le es consustancial. No se puede participar en el hecho político, no se puede llevar una posición crítica, no se puede hacer la contraloría de la labor que cumple el gobierno, cumple los estados, si no se está suficientemente informado. Y evidentemente esta ley está creada
para eso, para evitar que el ciudadano pueda estar informado y que el periodista pueda cumplir con su labor profesional. En el caso del periodista, las limitaciones son mayores porque el ciudadano puede tener distintas solicitudes respecto a cualquier hecho que quiera conocer, cualquier información, cualquier detalle, mientras que el periodista busca información como labor que forma parte de su profesión, que se trata de buscar, recopilar información y por supuesto tratar el hecho noticioso y llevarlo a cabo a través de distintos medios de comunicación. Entonces, al tener una puerta cerrada porque no es posible la información, porque no se es atendido o porque se le niega la información, evidentemente estamos entonces frente a un obstáculo total que impide que el ciudadano pueda estar informado, porque el periodista tampoco puede elaborar la información porque carece de la fuente necesaria para lograrlo. Por supuesto que entonces en la labor periodística recurrimos a fuentes alternas de mayor prioridad posible, tratando de obtener toda la data, la información que nos permite entonces, por supuesto, dar tratamiento al contenido. Sin embargo, hay información que es prácticamente imposible lograrla sino que está en poder del Estado. No se pueden trazar especulación, no se pueden trazar, más allá de la comparación que podemos hacer con algunas otras organizaciones que puedan dedicarse al trabajo, pues, en determinadas materias de interés colectivo. Pero el simple hecho que cuando se haga una solicitud, se pregunta para qué. Si un periodista va a hacer una solicitud ante una organización cualquiera del Estado, mismo del Estado, para que usted quiere eso, ya es el primer choque. Es decir, va a depender de la explicación que yo dé cuando, en términos de la realidad, yo no debería de explicar para qué yo necesito esa información. Una información que es pública, que está allí y que necesariamente deberían entregármela. Entonces, lamentablemente, esto lo que genera es una opacidad, genera corrupción, porque es poca la transparencia. Y si mantenemos a la población desinformada, si mantenemos al periodista buscando información, tratando de lograr obtener mayor provecho del poco acceso que tiene, en ese país entonces, al estar desinformado, evidentemente es mucho más fácil que puedan desarrollarse, establecerse, digamos, matrices de opinión o desconocimiento, o inclusive información falsa sobre hechos de interés colectivo. Edgar, una pregunta. ¿Han encontrado mayor obstáculos desde septiembre hasta hoy con relación a cada vez cuando se va a ir a buscar alguna información a un organismo público? Pero lo que pasa es que aquí hay algo importante que hay que añadir, que es que el periodista sabe que cuando va a hacer la solicitud prácticamente está negada de entrada. Entonces, en muchos casos, evita hacer la solicitud. Nosotros insistimos en la necesidad de hacer las respectivas solicitudes para cumplir con todos los pasos, inclusive poder llevar un registro y las denuncias respectivas. Pero sí, evidentemente, sí ha aumentado totalmente el rechazo, o mejor dicho, ha disminuido. Perdón, la realidad es que es difícil que se nos entregue la información, difícil que se atienda y que se nos proporcione información tan necesaria para poder darle tratamiento e informar a la sociedad. Y por supuesto que sí, que las limitaciones son en creciente. Ok, el profesor Andrés tiene la mano levantada. Profesor. Sí, bueno, no quería interrumpir al licenciado Cárdenas, no sé si quiere complementar más la idea, lo que quería era hacer una precisión o algunas precisiones. No sé si el licenciado tiene algún otro elemento que comentar inicial, pues no, lo que quería era puntualmente hacer referencia al tema de las personas que pueden solicitar información. Y la ley limita esa legitimación o las personas que pueden solicitar la información a las personas naturales, es decir, individuos, personas naturales. Quiere decir que las personas jurídicas no pueden solicitar información al Estado. La verdad que me parece esa norma absolutamente discriminatoria y fuera de todo contexto desde el punto de vista de los derechos fundamentales
particularmente del objeto del fondo de lo que es el acceso a la información. Fundamentalmente el tema de la información pública tiene que ver con aspectos de carácter político. Definitivamente la transparencia y la actividad del Estado debe ser pública y debe ser transparente, de manera que los ciudadanos puedan ver la gestión que realiza el gobierno de turno y de esa manera, obviamente, formarse un juicio que le permita, en todo caso, ejercer sus derechos políticos y electorales conforme a una información cierta de la actividad que efectivamente realiza la administración pública del gobierno. Esa información obviamente afecta tanto a personas individuales como a empresas u organizaciones de distinto carácter, particularmente organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, que en muchos casos son personas jurídicas, partidos políticos. ¿Quién más interesado en saber cómo se está administrando el Estado que los partidos políticos? Entonces habría que a nivel individual los representantes de los partidos políticos solicitar información al Estado. O sea, la persona jurídica obviamente es una ficción, pero una ficción que implica que o sea, es una ficción jurídica, pero no obstante, las personas jurídicas lo que representan es un conjunto de personas individuales que se orientan a un fin particular, a un fin colectivo, a un fin grupal. Entonces, obviamente, esta limitación a acceder a la solicitud de información a nada más personas naturales, obviamente restringe, a mi juicio, el derecho de acceso a la información, que debería ser a todas las personas, sin distinción alguna. Recalco el tema que han señalado la doctora Mildred Rojas y el licenciado Cárdenas, en cuanto a la discrecionalidad y ese elemento que señala la ley, que la información de interés público es aquella que es necesaria para garantizar la participación. Nada más discrecional que eso. O sea, como decía la profesora Argelia, que es, y la profesora, la doctora Rojas, ¿qué es necesario para la participación? ¿Qué es la participación? ¿Hasta dónde llega la participación? Obviamente que la información, uno de sus fines es la participación ciudadana, pero no solamente es la participación, sino es la necesidad de estar informados. Por poner un ejemplo muy claro, hace unos años todo el sector económico financiero del país se encontraba, incluso a nivel de contrataciones públicas y privadas, se encontraban de manos atadas porque el Banco Central nunca publicó los índices de inflación en este país. Incluso hubo demandas judiciales, solicitudes judiciales que fueron rechazadas ante una situación obvia de la necesidad de un índice económico para que hubiera claridad y transparencia y además operatividad de las actividades económicas y financieras del país. No hubo manera de obtener y exigir un índice de inflación. Eso no es, y obviamente, interesado en ese índice de inflación, personas naturales y personas jurídicas. Y bueno, efectivamente con esta ley pareciera que obviamente ahora hay un instrumento legal que va a permitir entonces, obviamente, estos obstáculos al acceso a la información. Bueno, ese era un comentario que quería hacer y bueno, gracias. Gracias, profesor. Sí, evidentemente, como ya se ha dicho, pues no tenemos que repetir mucho, más allá de colaborar con el ejercicio del acceso a la información, más bien pareciera que lo restringe aún más. Pero tengo una pregunta para Mildred, ya que, y con esto de la pregunta de que ahora tienen que buscarlo personas, está limitado el acceso a la información a solo personas naturales. ¿Cómo hacen organizaciones como Transparencia Venezuela para obtener información de interés para sus investigaciones, por ejemplo?
Sí, es muy difícil obtener información pública. Nosotros la lucha, tenemos una lucha y tenemos, esto lo denunciamos todo el tiempo, que el acceso a la información no es posible. Tienes el camino regular, que es dirigirte a los funcionarios públicos y solicitar la información y te la niegan. En todas las oportunidades antes y después de la ley nos las han negado. Nuestro llamado para poder obtener la información es bueno, solicitar la colaboración de los ciudadanos, trabajar con organizaciones de la sociedad civil que hagan seguimientos, porque, por ejemplo, tú puedes tener información oficial y puedes tener grandes cadenas donde nada más aportas un dato incompleto. Eso no es información, eso es desinformación, porque es una cantidad de información sin estructura que no te permite realizar un análisis y comprensión real, sino más bien te desdibuja qué es lo que está pasando con el país, porque te dan una información tras otra que no logras comprender cuál es el dato importante. Sistematizar esa información en conjunto con, que es algo que hace Transparencia, en conjunto con otras organizaciones, pues puede tratar de dar o de aportar esos trabajos que hacemos y poder contribuir aunado a la información que obtengamos de personas que tengan eso. Y hay una cosa que también se me olvidó decir en el momento de explicar la ley, que me parece muy importante, que es que esa ley tampoco establece un órgano que se encargue de vigilar que la ley se cumpla, como en el resto de los países. Dejó por fuera la creación de ese órgano, cuando es muy, muy importante, porque este país no publica nada, aunque la ley de contrataciones te diga que se publican los contratos y las adjudicaciones, no las publica y nadie se sanciona. No se publica el presupuesto y la Contraloría General de la República nunca ha hecho una observación al respecto. Este órgano, que es tan necesario, no fue creado en esa ley. Y eso era lo que quería comentar. Bastante interesante. Pero antes de pasarle la batuta también a los muchachos, porque muchos de los que están aquí han sido alumnos consecuentes y han participado bastante en las clases. Sé que tienen algunos comentarios ahorita. ¿Qué cada uno de ustedes, qué pudiese decir en esta reflexión? Estos muchachos van a salir ahorita eh, y van a trabajar buscando información de alguna forma para sus trabajos, todo eso. Y se encuentran con esta ley que está unada a otras que también ayudan a esa desinformación o a ese bloqueo que desde los órganos públicos se hace. ¿Cómo contrarrestamos estos bloqueos precisamente? Aquí yo creo que Edgar nos puede dar porque ellos ya están, ya saben cómo buscar información por otro lado, pero ¿cómo desde nuestra óptica de ciudadanos, incluso, o de estos muchachos que están saliendo ahorita, cómo pueden hacer ante estos bloqueos? A ver, Edgar, creo que a lo mejor nos puedes dar orientaciones. Fíjense, aquí la situación nos lo presenta, por supuesto, la dificultad de acceder a la información y sobre todo porque es todo calculado. Aquí lo que existe prácticamente es toda una política que apunta hacia la desinfodemia, que apunta hacia esa desinformación, buscando que el ciudadano esté poco informado de lo que acontece. Incluso en el caso de la labor que cumplen los medios de comunicación, lo que se busca es que los medios de comunicación no puedan informar lo que acontece y que el ciudadano común entonces tendría que informarse o enterarse a través de los medios de comunicación directos dependientes del gobierno venezolano o aquellos que les son afectos, que todos sabemos que en vez de ser medios de comunicación, han derivado en ser unos medios de difusión propagandística. Entonces, los periodistas actualmente a raíz de toda la situación que hemos venido atravesando durante estos últimos años, hemos tenido que recurrir a fórmulas distintas, siendo más creativas inclusive a la hora de la redacción, a la hora de difundir información, pero sobre todo a la hora de articular la estructura de toda la información que proviene de distintas fuentes. Porque ya no tenemos la facilidad de acceder a toda esa información que estaba presente hace muchos años, en el momento que pasaba alguna información oficial, pues recurrimos entonces a la información de organizaciones, de personalidades, investigadores, personas conocedoras de la temática que nos permitan entonces aportar datos necesarios
que podamos nosotros trabajarlos, compararlos, establecer las fórmulas necesarias y, por supuesto, en base a eso, informar. Es una realidad que estamos viviendo el día a día. Vemos cómo personalidades o profesionales de distintos campos del saber hoy día son requeridos como una fuente fundamental de información en determinada temática por la carencia de una fuente oficial o por la falta de disponibilidad o la falta de criterio en aportar esa información para interés de los ciudadanos. Entonces, precisamente aquí la labor del estudiante, bueno, ya egresando como comunicador y sabe que tiene que enfrentarlo, tiene que ver con la creación de fuentes creíbles, fuentes que manejan información sobre esta distinta temática. Por supuesto, aunque es lamentable no tener una diversidad de fórmulas para el contraste, pues necesariamente con esa fuente que podemos contrastar es que hacemos frente precisamente a la desinformación y la desinfodemia que está dirigida, por supuesto, de las altas esferas del poder. Muchas gracias. No sé si Mildred y el profesor Andrés quieren complementar algo mientras le estoy dando chance a los estudiantes para que piensen sus preguntas. Vamos a hacer un ejercicio acá. Imagínense que estamos en una rueda de prensa y están los expertos a quienes ustedes van a preguntar. Mildred y el profesor Andrés, ¿quieren complementar algo? Bueno, a mí me gustaría, sí me parece que el trabajo que tengan los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil es tremendo con esta desinformación. O sea, creo que en la medida que nosotros podamos aportar sistematizando la información, estamos haciendo un trabajo importantísimo. Trabajos de investigación como, por ejemplo, vacunómetro, que lleva un registro que lo establece RUNRUNES, que lleva un registro de todo lo que sucede con las vacunas, que no es informado real. Porque la información te la dan... Te dan un detalle de la información y no te la sistematizan y no puedes ver el conjunto, creo que son importantísimas. Por ejemplo, nosotros agarramos y tratamos de investigar cuáles eran las empresas propiedad del Estado y entonces empezamos a ver gaceta por gaceta cuáles son las empresas propiedad del Estado. U otras organizaciones u otros ejemplos como Médicos Unidos de Venezuela, que también establece denuncias en materia de salud. Creo que los trabajos de investigación periodístico y el trabajo que hacen las organizaciones y el propio ciudadano que quiera sistematizar alguna información, que de hecho nos han llegado información de ciudadanos que sistematizan ruedas de prensa y nos dicen sus registros, creo que es súper valioso y bueno, es lo que tenemos en la mano y es lo que nos corresponde hacer en este momento. Adelante, profesor. Tiene la mano levantada, pero el micrófono apagado. Sí, no, yo quería complementar un poco este tema. Obviamente, creo que quien tiene mayor autoridad moral, obviamente, el licenciado Cárdenas, que es periodista y en transparencia tiene mucha experiencia. Pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de un abogado que no es comunicador, pero sí que sí es ciudadano, esto puede parecer inocente, pero yo les recomiendo, y a los periodistas, esto puede parecer inocente o absurdo, pero no dejen de solicitar la información, porque pueden darse sorpresas, buenas sorpresas, aunque normalmente son malas, pero no necesariamente, o sea, y el hecho de solicitar la información ya dispara una serie de procesos, de elementos que al final yo creo que ayudan a que haya mayor transparencia de manera no inmediata, pero sí inmediata, ¿no? Y el otro elemento es que también desde el punto de vista informativo, si efectivamente la administración, algunos funcionarios sensatos, no todos son insensatos, no todos van en contra de los derechos de los ciudadanos y del acceso a la información. Habrá algunos funcionarios que sí quieren ser transparentes. Bueno, ahí puede ser que haya información valiosa que, aunque sea parcial, puede mostrar de alguna manera que efectivamente que hay una información y además contrastarla con otras fuentes de información. De tal manera que creo que no hay que dejar de ejercer los derechos, hay que solicitar la información. Obviamente, lo otro es obviamente tener una buena relación con la administración, con los funcionarios públicos, tratar de darle a entender que el informar más que empeorar en pro del perfeccionamiento de los servicios públicos, de la actividad del Estado, de la información del Estado.
creo que eso, aunque suene inocente, creo que es importante, y más para los estudiantes, para los muchachos, es importante que no dejen de ejercer sus derechos. O sea, hay que, luego, si obviamente me los niegan, bueno, ya habrá otros mecanismos, ¿no? Incluso ahora, desde el punto de vista jurídico, ya son argumentos más técnicos, pero quería de eso sí resaltarlo, dos cosas. Una, que nosotros tenemos una ley, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública, donde se establecen una cantidad de disposiciones legales en materia de acceso a información y particularmente a acceso a archivos y a documentos administrativos y a documentos por parte del Estado. Incluso en la propia ley se habla de que los documentos y archivos que están en manos del Estado son de interés público y expresamente una norma de la ley lo establece. De manera que allí, y además dice que hay un acceso en principio libre, salvo que efectivamente el documento o archivo esté calificado como reservado o confidencial por parte de un funcionario que debe hacerlo con anterioridad, tal como lo explicó muy bien la doctora Rojas, ¿no? Pero tenemos otros instrumentos legales, incluso si uno analiza la Ley Orgánica de la Administración Pública y sus normas y las vincula con la Ley de Transparencia, yo creo que hay algunas normas de la Ley de Transparencia que coliden con la Ley Orgánica de la Administración Pública y eso nos permitiría hacer uso de la Ley Orgánica, que incluso desde el punto de vista jerárquico está por encima de la Ley de Transparencia, y dejar sin efecto esas normas que restringen el acceso a la información, particularmente en materia documental. Es una ayuda, por lo menos argumental, desde el punto de vista jurídico, que pudiera utilizarse en ese caso. Y adicionalmente creo que es una labor compleja, pero tenemos muchas normativas especializadas, concretas, leyes, particularmente la ley contra la corrupción, la ley de la Contraloría General de la República, la ley de contrataciones públicas, donde hay la ley del infogobierno. Hay una cantidad de leyes que establecen de manera dispersa muchas disposiciones orientadas al acceso a la información y a deberes concretos y específicos que tienen las oficinas públicas de suministrar la información y que la misma esté asequible a las personas. Entonces creo que hay también una labor interesante de investigación y de precisión de esas fuentes legales que nos permitan como justificar un poco más esa solicitud de información. Gracias. Sí, gracias. De hecho, complementando un poco esta idea de precisamente siempre seguir solicitando, estas solicitudes negadas incluso ayudan a los organismos de derechos humanos a llevar un registro precisamente de la actuación del Estado en la negación de información a la ciudadanía. Es decir, que incluso pidiéndolo, hasta por el mero hecho de que sabemos que nos la van a negar, pero hasta pidiéndola y recibiendo silencio o recibiendo la negación explícita de la información, sirve para organizaciones de derechos humanos ir ante organismos internacionales para demostrar que efectivamente ese derecho se está vulnerando en el país. Entonces, evidentemente, la recomendación, avalo esa parte de esa recomendación de seguir intentando por todos los medios ejercer esta ley. Ahora, a los estudiantes, vamos a darle la palabra a ellos. Nos gustaría, a todos los que estamos acá, también nos gustaría saber sus impresiones o sus preocupaciones, sus expectativas ante lo que estábamos discutiendo esta tarde. Vamos a ver quién se atreve de los... Aquí hay algunos que son muy participativos en mis clases. Espero que sean aquí ahorita. Vamos a ver. O lo hacemos como en las clases, democráticamente. Vamos a ver. William, ¿estás ahí? No sé si está en... o alguno de del resto de los estudiantes. Bueno, evidentemente creo que están todos mudos. Esto nos ha sucedido en muchas clases, ¿verdad, profesor? A veces uno intenta que los muchachos participen y más sobre todo cuando
son actividades ya que estamos cerrando el semestre, ¿no? Esta es una actividad que precisamente se hace con esa intención, que los muchachos tengan una información adicional de primera mano con eh, información de interés sobre lo que se está discutiendo y más que es esta materia de régimen jurídico de la comunicación. Voy a dar otra oportunidad a ver si alguno quiere participar. Si no, pues bueno, creo que podemos hacer una conclusión final cada uno de nosotros. Y de verdad, antes de finalizar, agradecer por la participación de ustedes como expertos en la materia en cada una de sus áreas, precisamente para ayudar a los estudiantes y a la ciudadanía en general, pues a conocer un poco más estas leyes, ¿no? Y cómo nos están afectando en la sociedad. Le doy la palabra primero a Mildred. No, bueno, de verdad ha sido un placer y lo que yo les puedo decir es que sí tenemos que efectivamente seguir denunciando la violación de estos derechos, que hacer nuestras exigencias y en algunas oportunidades nosotros hemos solicitado información y sea porque nos confunden con el propio gobierno o porque hay un funcionario que cree en el derecho, nos han entregado sorpresivamente. Pero ha sido muy pocas veces, sí es una cosa que tenemos que exigir, que tenemos que denunciar, que tenemos que visibilizar y que tenemos que trabajar como ciudadanos para replicarle al resto de las personas que es nuestro derecho a informar, que estamos muy atrás con respecto a las otras organizaciones y que violentar el derecho de acceso a la información significa una desmejora directa en nuestra vida porque aumenta la corrupción, aumenta la discrecionalidad y las actuaciones discrecionales por parte de los funcionarios e incide en muchos derechos como la salud, como la alimentación, por no tener los registros adecuados. Bueno, es uno de los derechos más importantes que debemos denunciar y debemos defender. Gracias. Edgar, unas palabras, a ver si, ajá, ¿tienen el micrófono apagado? Fundamental este tipo de abordaje sobre estos temas, específicamente para el caso de los estudiantes de comunicación, próximamente periodistas, porque es la piedra militar de lo que va a ser el ejercicio profesional por supuesto, los colegas. Y es necesario entender no solamente digamos, el esquema desde el punto de vista jurídico que rige la comunicación en Venezuela, sino precisamente cómo hacer para sortear todos los problemas que ello conlleva. Porque para nadie es un secreto que en todos estos últimos años, lo que se ha estructurado es un marco de leyes que lo que busca es regular la opinión, legitimar la censura, criminalizar la opinión. Y entonces eso lo que hace es que el periodista sienta o esté mayormente obligado a insistir en buscar información, el abordaje necesario, entender que hay un nuevo ecosistema de medios y que también entonces tenemos que ser mucho más creativos a la hora de abordar el contenido y a la hora de llevar esa información a los hogares a través de los medios de comunicación que elaboramos y sobre todo un gran compromiso que es fundamental de vencer la mentira, llevar la verdad y ser, por supuesto, lo que representamos, la voz de los que no tienen voz, ¿no? Y en este caso, el manejo de estas leyes que son tan importantes porque quizás son de poco interés porque no han tenido un abordaje necesario y una divulgación necesaria hacia conglomerado de la sociedad en su conjunto. La sociedad no estuvo enterada sobre esta aprobación de esta norma, ni siquiera participó, pasó por debajo de la mesa, y todo eso es producto de una intencionalidad, evitar que estén informados y No, creo que es que como está con el teléfono, hoy ha habido muchos problemas de conexión en la ciudad. De hecho, en algunas zonas en Caracas no ha habido internet. Yo recientemente tuve conexión ya cerca, pero intentando cerrar la idea de Edgar, que creo que efectivamente se le cayó la conexión, retomo sus palabras finales de que precisamente la idea o lo que pareciera ser la estrategia es fomentar la desinformación en la ciudadanía, fomentar
este tipo de actos de presentación o de publicación de leyes, como quien diría, a medianoche, que la gente no se entere, que no discuta, que no participe, porque en fin último, pues las leyes tienen que salir del pueblo, de la ciudadanía, de las discusiones. Y evidentemente haciéndolo de esta manera, la ciudadanía no va a participar de ninguna manera. Las palabras finales del profesor Andrés y ya con esto cerraríamos esta actividad. Agradeciendo la participación nuevamente, invitándolos para el próximo semestre que pudiésemos hacer una actividad similar justo cuando estemos hablando los profesores de la materia de esta ley en particular. Profesor Andrés. Sí, bueno, gracias. Bueno, sí, para culminar pues con unas palabras finales, bueno, insistir yo creo que a los estudiantes, a los alumnos pues de comunicación social y a las demás personas que nos están escuchando, interesados en esta materia, yo insistiría en el tema de que, en primer lugar, tenemos que ejercer nuestros derechos, ¿no? Estamos hablando de temas de leyes, de derechos. Lo primero es tener esa conciencia de que los derechos hay que exigirlos, hay que reclamarlos, aún a sabiendas de que nos los puedan negar, pero no podemos renunciar al hecho de que por lo menos esa posibilidad de solicitar tenemos. Y obviamente eso implica luego obviamente un seguimiento y a los fines de poder obviamente obtener el resultado concreto en este caso de la información que deseamos conocer como un derecho que tenemos como personas y como sociedad, ¿no? Y esa sería yo creo que la principal recomendación que les daría en este tema. Y no solamente desde el punto de vista individual, sino creo que desde el punto de vista incluso colectivo, desde el punto de vista de las organizaciones, de los periodistas, de los medios de comunicación, cuyo trabajo es fundamentalmente acudir a la fuente pública para nutrirse y para suministrar información a las demás personas, o de las personas que requieren de la información pública para realizar sus actividades, ya sean económicas, comerciales, industriales, de sanidad, de salud, de todo tipo, pues, ¿no? Y incluso política. El tema del acceso a la información, insisto, hay un elemento político fundamental que tiene que ver también con la rendición de cuentas, que tiene que ver con las elecciones, que tiene que ver con lo político. Entonces, en la medida en que el ciudadano esté mejor informado de cuál es la gestión del Estado, en esa manera puede ejercer la política con mayor propiedad y ejercer debidamente sus derechos. Bueno, esa sería mi recomendación y bueno, a la orden para cualquier comentario, cualquier Sí, de hecho, profesor, disculpe, pero de hecho los alumnos hicieron dos preguntas. La primera, por el chat. ¿Cómo el comunicador llega a romper y traspasar todos esos bloqueos generados por el gobierno de Nicolás Maduro y así obtener algún tipo de información? Estuvo un poco, se respondió cuando el licenciado Cárdenas nos explicaba que había que ser incluso creativo en la forma de buscar la información. Y el profesor Andrés también complementó un poco diciendo que efectivamente hay que ir y seguir insistiendo. Mildred también dijo, hay que seguir insistiendo, hay que seguir preguntando, hay que tener buenas relaciones con las fuentes, con los funcionarios que están al frente de las organizaciones. Evidentemente eso en parte ayuda, no es que esté diciendo que sea la forma, pero ayuda a eh, romper los bloqueos o a sortearlos. No sé si quieran complementar, pero voy a leer la segunda pregunta, comentario. Buenas tardes a todos. Saludos, profesores. Hablando de las limitaciones hacia los periodistas y comunicadores impuestas por el Estado, ¿de qué manera esta ley que nos presentó Mildred ayudaría a ese proceso de transparencia en los medios de comunicación? Antes de que contesten mis compañeros,
Evidentemente, la idea o el espíritu de una ley de transparencia precisamente lo que busca es evitar las limitaciones a los periodistas y a la ciudadanía en general, o más que evitar las limitaciones, es darle la oportunidad a la ciudadanía en general y a los periodistas a tener acceso a la información y ayudar precisamente a que a través de esta ley se haga un proceso de contraloría social de todas las organizaciones del Estado. Es decir, la ciudadanía, desde estas leyes, el espíritu es que estas leyes te den la oportunidad como ciudadano de que yo pueda ir a la alcaldía o al registro y solicitar la información para saber qué se está haciendo con los dineros o los fondos públicos en un principio, ¿no? Entonces eso ayuda a la mayor transparencia en el ejercicio de las funciones públicas de los organismos. Ahora bien, ese es el espíritu de toda ley de transparencia, que es muy diferente a lo que más o menos se está planteando en esta ley como tal. Más bien aquí hay precisamente el hecho de dar la discreción al funcionario para que además de una serie de requisitos que antes no existían y que limitan el acceso a la información, dar ese poder de discrecionalidad al funcionario para decir qué información se pudiese considerar pública y que no, lo que hace es bloquear o restringir aún más ese acceso que pudiésemos tener. Yo creo que con esto el profesor Linares pudiese explicarnos y terminar y cerrar esa idea con respuesta a este comentario, a este último comentario. Tiene el micrófono apagado, profesor. Perdón, disculpen. Efectivamente, como dice la profesora Peroso, esta ley en principio teóricamente debería efectivamente ayudar a que hubiera más transparencia por parte de los entes públicos. Lamentablemente, muchas de sus disposiciones más bien facilitan lo contrario, lamentablemente, ¿no? No obstante, los principios de la ley, las normas, algunas normas generales, obviamente, están basadas pues, en las disposiciones constitucionales de acceso a la información y a el libre acceso a la información. Hay que recalcar y resaltar esos elementos, obviamente, que están en la ley. Y bueno, insisto, efectivamente hay que agotar la vía de la solicitud de la información que se requiera, ejercer los derechos, presentar los reclamos, incluso ejercer las acciones legales pertinentes ante la negativa o ante el silencio, de tal manera pues que no dejemos de agotar los instrumentos que teóricamente tenemos para ejercer nuestros derechos. Yo insisto en esa posición, ¿no? De esa manera, pues obviamente, en la manera en que haya mayor acceso a la información, eso obviamente redunda en la transparencia y obviamente vamos a tener en principio individuos, ciudadanos más informados y sociedades más informadas, lo que va a permitir que haya una democracia más madura, más desarrollada en nuestro país y que lamentablemente desde hace muchos años no hemos estado en presencia de ello en virtud lamentablemente de la opacidad y del oscurantismo en la gestión pública, que obviamente impide pues, que los ciudadanos estemos en conocimiento de la actividad del Estado. Creo que, bueno, con esas palabras creo que puedo concluir. Creo que con eso cerramos muy bien porque precisamente nos da ese interés o ese impulso a seguir buscando la luz de la información. Y que desde cualquier tribuna, así seamos 5, así seamos 10, así esa información después se pueda replicar, seamos entes difusores de precisamente este tipo de discusiones en el que evaluemos la opacidad de lo que estamos viviendo en este momento y cómo podemos salir de ello. O cómo es eso, cómo buscar esa información, cómo buscar la luz, cómo salir adelante. Bueno, muchísimas gracias
a nuestros invitados. Muchísimas gracias también a los estudiantes que asistieron y muchísimas gracias a aquellos que nos van a ver en diferido y que oportunamente podrán compartir esta información o tomarla de base para sus propias investigaciones o para sus propios trabajos de investigación. Bueno, que estén bien todos. Feliz tarde, cuídense mucho. Fíjense, yo estoy ahorita con síntomas, pero cuídense mucho que pareciera que está dando muchísimo COVID. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias, profesora.